Pedro Gaite, eres economista. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por sumarte. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bueno, muchísimas gracias. Vamos a analizar el panorama económico y anuncios, ¿no?, que fue realizando el gobierno por estas últimas horas. El primero de ellos, la baja de retenciones, que es un tema de agenda. En la economía local tenemos muchos puntos, ¿no?, para analizar en ese sentido, y la eliminación también de las retenciones, pero en las economías regionales. Por otra parte, también hay una comitiva del Fondo Monetario Internacional en Argentina que se reunió con representantes del gobierno nacional en esta búsqueda que tiene, ¿no?, justamente Milei y su equipo para ver si finalmente llega a ese acuerdo y ese fondo fresco que está esperando. Sí, a ver, creo que la baja de las retenciones se tiene que leer un poco en esta falta de dólares que sigue habiendo en la economía argentina, igual que la comitiva del FMI y el intento del gobierno de conseguir fondos frescos del fondo, valga la redundancia, en un contexto en el que la apreciación cambiaria, este dólar barato, dificulta la acumulación de reservas, y eso como contracara tiene también la menor rentabilidad del agro, que es un sector exportador y que al tener un tipo de cambio bajo obviamente le baja la rentabilidad, también teniendo en cuenta que en el último año cayeron fuerte los precios internacionales de la soja, del maíz, del trigo, de los principales cultivos, Sí. y entonces ahí hay una negociación para que el gobierno de alguna manera mejore la rentabilidad. Ujú. Como el gobierno no está dispuesto a hacer un salto cambiario, una devaluación, porque eso obviamente implicaría un aumento de la inflación, y el gobierno está muy plantado en que el principal objetivo de la política económica es reducir la inflación a una costa de nuevo, de acumular menos reservas, porque la apreciación, la apertura importadora, el blend 80-20 exportación, es decir, los lineamientos principales de la política económica atentan contra la acumulación de reservas, pero para bajar la inflación. Y Ujú. en ese contexto, dado que no está dispuesto a aumentar el tipo de cambio, lo que habilitó es una baja temporal de las retenciones, y esto me parece que es importante marcarlo, es una baja temporal hasta Claro. fines de junio, que creo que lo que busca es que se liquide, por un lado, el stock remanente de la campaña anterior. Todavía hay casi unos 6.000 millones de dólares de soja que no se exportaron de la campaña de 2024, y sobre todo que la campaña 2025 se exporte y se liquide hasta de manera anticipada. Te Ujú. diría, los meses de la cosecha gruesa son en general mayo, junio, julio. Creo que lo que busca el gobierno con esta baja de retenciones hasta fines de junio es que se adelanten o la liquidación de exportaciones de la cosecha gruesa, también previendo que a medida que nos acerquemos a las elecciones de octubre Ujú. suele aumentar la incertidumbre y suelen aumentar las expectativas de evaluación. Entonces, si no se liquidan esas exportaciones a ese momento, muchas veces lo que sucede es que los exportadores retienen la producción a la espera de un salto cambiario que podría haber después de las elecciones, que obviamente eso, como decíamos, mejora su rentabilidad. Ujú. Eso por el lado de las exportaciones y de la Sí. rentabilidad del agro. Y Y, después y la ahora, otra Pedro, gran... discúlpame que te Sí, interrumpa. Justamente como es una medida temporal, ¿es factible que el campo liquide antes de tiempo? yo creo que están dadas las condiciones, sobre todo si el campo le crea al gobierno que no va a devaluar y que va a lograr sostener la estabilidad cambiaria. El Ujú. gobierno hace poco redujo el crawling peg, ese 2% mensual que se depreciaba el peso todos los meses, ahora lo bajó al 1%. La tasa de interés en pesos de política monetaria está muy por encima de ese crawling peg, casi en torno al 2,7, 2,8%. Sí. Y entonces se están dadas las condiciones para lo que se llama carry trade, y es algo que estamos viendo, o sea, exportadores que adelantan exportaciones o toman crédito en dólares, lo pasan a pesos, lo valorizan a una tasa que está muy por encima de la devaluación esperada, para después en algún momento volverse a pasar a dólares con un capital ampliado justamente por esa valorización financiera. Claro. Bueno, si la señal es que te bajo el crawling peg, te bajo las retenciones, mantengo la tasa de interés por encima de esa devaluación esperada del tipo de cambio oficial, la realidad es que para los exportadores es un negocio
adelantar las exportaciones, obtener a cambio esos pesos al tipo, por más que la rentabilidad no sea muy alta hoy, pero una rentabilidad algo más alta por la baja de retenciones y sobre todo con expectativa de que la rentabilidad a futuro sea todavía menor por el crawling a la baja y porque la baja de retenciones es temporal, y mientras tanto valorizarlo a una tasa en pesos más alta. Entonces la gran cuestión es si el campo en definitiva cree en ese esquema macroeconómico del gobierno. Yo creo que, de nuevo, están todas las condiciones dadas para que el campo liquide, adelante exportaciones y continúe con el carry trade hasta mediados de año. Ujú. Bueno, entonces, ¿crees que el campo va a tener previsibilidad? Algunos analistas decían que quizás al ser una medida temporal y a al tipo de cambio, a este tipo de cambio, quizás el campo retenga, ¿no?, esos dólares y no lo liquide, sino que hasta que haya una Lo nueva repito, a ver, modificación. la rentabilidad del agro, Ujú. aún con esta baja de las retenciones, sigue comprometida. Antes de la Ok. baja de retenciones había campos que directamente tenían márgenes negativos. Con esta baja quedan ahí y tienen margen positivo en general. Me refiero sobre todo a los que arriendan campos. Entonces la rentabilidad del agro no es que con esta baja va a estar volando, pero Ujú. de nuevo están dadas las condiciones que a partir de la liquidación poder hacer este negocio Claro. financiero, esta bicicleta financiera de alguna manera, y de nuevo, si la expectativa es que a futuro la rentabilidad sea todavía menor porque el tipo de cambio se sigue apreciando y a fines de junio vuelven a aumentar las retenciones, yo creo que sí, que el campo va a terminar Ujú. liquidando por una parte ese stock que todavía mantiene, y creo que es muy probable que ciertos exportadores adelanten exportaciones e incluso se endeuden en dólares para Ujú. seguir haciendo este carry, que es algo que estamos viendo. Digo, hoy Claro. las reservas internacionales se están sosteniendo, te diría casi pura y exclusivamente por el aumento del endeudamiento privado que se generó a partir del blanqueo. Una enorme liquidez en dólares que generó que en estos 4 o 5 meses la deuda privada bancaria y la emisión de obligaciones negociables de las empresas aumente más de 10.000 millones de dólares. Entonces Ujú. creo que la apuesta del gobierno es sostener esta estabilidad cambiaria apostando a que siga este boom del crédito privado, y para eso la baja de retenciones, digamos, va en esa misma línea. Ujú. Bueno, tema cepo, ¿no? El gobierno nunca da una fecha específica en cuanto a la salida del cepo, bueno, y tiene que ver con las reservas, siempre lo analizamos acá en la pantalla de Canal. En el foro de Davos el presidente se refirió como una herramienta aberrante, pero ¿qué pasa que todavía no se está tomando alguna medida? A ver, el gobierno plantea que es una medida aberrante, pero todo el esquema Ujú. macroeconómico está sustentado a partir de los controles cambiarios. Y creo que en definitiva es sano que el gobierno muestre mayor pragmatismo del que yo por lo menos a priori hubiese pensado en materia cambiaria y en particular en los controles cambiarios, básicamente porque hoy no hay dólares para permitir una salida del cepo. Y yo insisto con esto, hay que especificar a qué llamamos salida del cepo. Ujú. Porque hoy en la Argentina hay una enorme cantidad de controles cambiarios que van desde el normal funcionamiento del comercio exterior, con el dólar blend que el 20% te liquidan en los financieros, con el pago de importaciones que, si bien se fue normalizando, todavía no se da en tiempo y forma, las restricciones sobre los dólares financieros, las restricciones sobre la remisión de utilidades y después las restricciones sobre la compra de dólares para atesoramiento. Me Claro. parece que en esa maraña de controles que hay en la economía argentina hay que poner prioridades. Y la prioridad creo que es que se empiecen a habilitar los dólares y se empiecen a levantar los controles cambiarios más ligados a las operaciones de cuenta corriente. ¿Qué Ujú. es esto? Bueno, básicamente las operaciones de comercio exterior, exportaciones e importaciones, a medida que sea posible también empezar a levantar controles sobre los dólares financieros, esta restricción cruzada que sigue habiendo, eliminar el blend exportador. Esto es algo con lo que insisto mucho, son 1.500 millones de dólares que te estás perdiendo todos los meses por esa liquidación que se da en el sistema financiero. Permitir eventualmente la remisión de utilidades, porque eso es importante para que empiece a llegar la Sí. inversión extranjera que sigue en mínimos históricos. Este año, en el 2024, la inversión extranjera fue de las más bajas de la última década. Ujú. Y creo que tiene en buena medida que ver con que todavía las empresas que invierten en la Argentina
más allá de las que están enmarcadas en el RIGI, no pueden todavía remitir utilidades de manera libre. Bueno, eso creo que es algo que también a medida que se acumulen dólares debería empezar a levantarse, pero creo que la liberación total del cepo para la compra de dólares para ahorro sin ningún tipo de restricción, eso llegó para quedarse por lo menos por muchos años más y espero que así sea, porque de nuevo, creo que el riesgo, si no, es que haya una corrida contra las reservas del Banco Central, que siguen siendo muy escasas, y que eso genere una disparada del tipo de cambio a niveles que no Ujú. se puede prever a dónde va. Te doy un dato, los años Sí. en los que no hubo ningún tipo de control a la compra de dólares, la formación de activos externos, que es lo que en general se llama fuga, fue superior a los 19.000 millones de dólares por año. Hoy las reservas brutas del Banco Central son 30.000 millones. Las reservas netas están en torno a los menos 6.000 millones. Digo, tenés muy pocas reservas para la demanda potencial que podría generar si habilitás la compra de dólares para ahorro, con una economía que, si bien cerró los principales grifos de emisión monetaria, sigue teniendo un stock de pesos muy importante. Los depósitos a plazo del sector privado son más de 30 billones. A un tipo de cambio de 1.000 pesos por dólar son 30.000 millones de dólares, todas las reservas del Banco Central. Entonces todavía tenés un montón de pesos que te pueden demandar los escasos dólares que tenés en el Banco Central, y en ese contexto me parece que es que el gobierno, con buen juicio, entiende que todavía no están dadas las condiciones Ujú. para levantar los controles cambiarios, y la clave ahí es acumular dólares. No hay mucho más secreto que ese. Y después, obviamente, la otra gran cuestión es a qué tipo de cambio se Sí, y sale. Pedro, ¿y qué pasa Porque con con la este tipo de cambio, sí, qué va a pasar con que la ya es difícil recaudación? sostener que no está apreciado, obviamente la Ujú. potencial demanda de dólares puede ser mucho mayor. Sí, no, lo que te preguntaba era qué va a pasar con la recaudación, ¿no? También esta eliminación del impuesto país, la baja de retenciones, bueno, el acceso a las importaciones, ¿todo esto nos genera presión también en la recaudación? Y sí, efectivamente, el gobierno viene bajando impuestos, en general los impuestos más regresivos, Ujú. podríamos, Pero ¿de dónde lo podría viene suplir? bajando los más progresivos, digamos, viene tomando, sí, haciendo una política de modificación impositiva regresiva, porque bajó ahora el impuesto a los bienes de lujo, bajó las retenciones, que después, sobre todo en las retenciones, creo que podemos discutir si era una medida necesaria, que creo que con este nivel de tipo de cambio lo era, pero en definitiva favorece a los sectores más pudientes Ujú. de la economía argentina, y eso obviamente tiene un costo fiscal. Lo del impuesto país, lo mismo. El Claro. impuesto país fue 1,5 puntos de costo. Esta baja temporal de las retenciones es mucho menor, el impacto es algo así como 0,15 del PBI, pero en esta lógica que tiene el gobierno, que toda baja en la recaudación se tiene que traducir en una baja del gasto porque el equilibrio fiscal Mm. no se negocia, eso va a ser en definitiva menos gasto social, menos gasto en obra pública, menos gasto en ciencia y tecnología, en educación, en salud, bueno, todos los gastos que tiene el Estado y que están muy golpeados por esta lógica de equilibrio fiscal que busca el gobierno, pero que de nuevo, entonces cada peso que deja de recaudar el gobierno va en definitiva a ser menor gasto, que creo que es necesario en este contexto de todavía crisis social que tiene la economía Y argentina. puede recaer en otros sectores, digo, porque también modificó los números del impuesto a las ganancias, Bueno, las ahí escalas. creo que sí, yo creo que la modificación o la reversión de la fórmula de ganancias creo que fue positiva, porque más allá Mm. de que es un impuesto que recae sobre el salario, es un impuesto progresivo, ganancia, que recae sobre los trabajadores de mayores ingresos. Después podemos discutir la escala, pero creo que, y sobre todo en el contexto de crisis que había y la necesidad de converger hacia un equilibrio fiscal, me parece que la modificación de ganancias fue algo que tuvo mucho sentido, pero bueno, como vos decís, en definitiva es algo que recae sobre trabajadores, más allá de que sea lo de mayores ingresos, que después la baja de bienes personales en su momento, la baja de retenciones ahora, la baja del Claro. impuesto país, digo, son impuestos que recaen en general sobre sectores de mayores ingresos. Yo creo que la Argentina se debe una discusión seria sobre su estructura impositiva, Sí. pero de nuevo con una lógica más progresiva, que Ujú. contribuyan más los sectores que más poder contributivo tienen, y es todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno. Bueno, Pedro, muchas gracias. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias por sumarte. Pedro Gaite, economista.